Muy buenas tardes, noches o días a toda nuestra audiencia. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial para el desorden porque nos encontramos solos y sin supervisión. Jorge y yo... ¿Cómo estás, Jorge? Estamos bien, estamos bien. Sí, el día de hoy tenemos un capítulo muy especial porque pasaron muchas cosas la semana pasada y como verán estamos solos, no tenemos a nadie más, solamente nos encontramos estos dos miembros del desorden, entonces cuidado porque se puede poner muy violento este capítulo. De hecho, Diana y Pato fueron despedidos del Sí, desorden de hecho por comentarios suyos. Muy desafortunados. fueron despedidos porque pues nosotros somos Los CEOs. los CEOs y de hecho hay un capítulo perdido que no vieron, que fue el primer capítulo del desorden en el cual nos habíamos echado un vinito mientras lo hablábamos. Un rant también. Y un rant sobre algunos actores de aquí de Nuevo León que nunca verán, pero está muy interesante. Pero bueno, vamos a darle con el episodio del día de hoy. Hoy tenemos varios temitas importantes, pero quiero empezar con uno muy interesante antes de empezar ya con lo bueno, Muy reciente, más que nada. Sí, ahorita vamos a empezar ya con el tema que yo creo que muchas personas están esperando del que hablemos. Pero antes de eso quiero empezar con un tema más internacional. El día de hoy vamos a hablar también de las elecciones de Argentina. Ah, cierto. Si quieres, Jorge, podemos empezar contigo hablando de este tema. Por supuesto que sí. Tenemos que el pasado 26 de octubre se celebraron en Argentina las elecciones intermedias, que fueron únicamente unas elecciones legislativas, senadores y diputados. Esto siendo que se contendieron por 127 de 257 escaños de diputados y 24 de los 72 senadores. Luego también se ve que había un pronóstico muy común que se veía que estas elecciones iban a ser la caída del gobierno de Milei, que Sí. ya iba en declive Sí, había escuchado eso lo que es la tendencia libertaria. que se había mencionado mucho que por las manifestaciones que hubieron, ¿te acuerdas con los viejitos? Sí, con las pensiones. Con las pensiones y toda esa cuestión, porque pues Milei obviamente recortó mucho el presupuesto a este tipo de políticas de transferencia, pensiones. De hecho, me acuerdo antes de que iniciara el gobierno que hasta quería quitar la Secretaría de Educación. Pues aquí te tengo el dato, de hecho es en solo el primer semestre de su gobierno recortó 35% el gasto público. ¡Wow! Un equivalente al 5 puntos de su PIB. 5 puntos de su PIB. En gasto público. ¡Wow! Eso sí está muy... Sí, estaba fuerte. Está muy impresionante porque, pues, imagínate, o sea, el 35% del gasto público, eso sí es austeridad, ¿no? Eso sí es austeridad, es justamente lo Sí. que estaba diciendo de que cuando hacía esta parte de la pauta decir, güey, esto sí es austeridad, esto es gastar menos de lo que estás haciendo de que en años anteriores. Pero bueno, también tenemos que, o sea, estaba ese pronóstico de que Milei iba a perder, pero al final nunca se sabe hasta que llegan las elecciones. Y justamente el partido de Milei fue uno de los mayores ganadores en estas elecciones. Por ejemplo, de solo tener 6 senadores en lo que es la Cámara de Senadores de ellos, pasaron a tener 13 senadores actualmente con estas elecciones. En el caso de diputados, consiguieron 64, cuando antes tenían solo propios 35 y ya en coalición tenían 49. O sea, lograron superar los números que tenían antes cuando estaban en coalición, ya solo por su propia cuenta. ¿Y qué partido es el de Milei? El de la Libertad Avanza. Libertad Avanza. LLA, de que lo pueden encontrar. Partido libertario, ¿no? No, o sea, sí, de tendencia libertaria. Luego también, pues ya, primero que nada, Fernando, ¿qué opinas de estos resultados? Pues a mí me impresiona mucho porque en los medios de comunicación tradicionales o a menos las noticias que llegan acá a México, siempre se está cuestionando mucho al gobierno de Milei. De hecho, la administración de México es un gran crítico del gobierno de Milei, principalmente porque ideológicamente son completamente opuestos, aunque tienen algo de similitud y es que quieren
implementar este tipo de cuestiones de austeridad. Algo muy extraño porque, por ejemplo, si se considera que Morena es un gobierno de izquierda, generalmente los gobiernos de izquierda lo que hacen es gastar más en el ámbito público. Que lo han hecho. Que lo han hecho, pero... pero no lo quieren reconocer. Exactamente. Pero está muy curioso porque las tendencias, por lo menos las que yo había visto anteriormente, es que Milei estaba sufriendo mucho por parte de la popularidad en Argentina. Se veían estas manifestaciones que ya mencionamos, por ejemplo, la de los viejitos, también ciertas represiones que hubieron hacia movimientos, creo que también de jóvenes estudiantiles. De las universidades públicas también. De las universidades públicas por este recorte del presupuesto. Pero pues no hubo este tipo de cuestiones que se habían visto. O sea, al contrario, Milei pues tuvo mucha popularidad. ¿Y sabes a qué se debe esto? Bueno, aquí de temas, por ejemplo, que podrían ser como los que le dan esta popularidad a Milei, es primero que nada que él no viene de ningún partido político. O sea, el partido político que él tiene es el que crea. Y luego también, pues, se enfrentaba a lo que son los partidos que eran peronistas o al kirchnerismo. Que kirchnerismo nos referimos como a esta forma de gobierno que caracterizaron dos presidencias de Argentina, que era Cristina Fernández de Kirchner y su, bueno, la pareja que está actualmente viuda, ¿no? Que no hay mucho que decir. Sí, que tenían mucha influencia del peronismo. Sí, principalmente. Y que por eso cuando llega a Milei como la extrema derecha, llega completamente a cambiar este panorama político, porque Argentina, aunque no lo sepan, históricamente ha sido de izquierda. Por Perón, o sea, después de la dictadura militar llegan este tipo de bueno, políticos. Antes de la dictadura y después de la dictadura. Antes de la dictadura y después de la dictadura tiene más esta tendencia hacia la izquierda. Claro, no ha sido izquierda full on como otros países de América Latina, pero sí tiene estas cuestiones de izquierda. Entonces, aunque tampoco han logrado consolidarse tanto como un país socialdemócrata, como sería el caso de pues la mayoría de países europeos. También, pues justamente este tema de el recorte del gasto público del 35%, también pues tuvo cierta popularidad porque la tendencia de los gobiernos pasados había sido aumentarlo. Luego también, ya en cuanto a resultados, tenemos que en 2023 había una inflación del 211% en lo que es Argentina. Luego en 2024 se reduce a 117%. Y luego ya para 2025 tienen una inflación de 31.7%. En solo 3 años lograron pues salirse de ese... pues esa espiral que daba miedo ver un... No sé si en México haya pasado en historia reciente una inflación de este estilo. Así del 200%, sí, ¿no? Creo que no. O sea, sí ha pasado que hemos tenido estos periodos de inflación, por ejemplo. Sí, bueno, las crisis del 94, la del 88. O sea, este tipo de crisis económicas sí hemos tenido, pero a este nivel de inflación, no. Digo, en México, por ejemplo, tuvimos la cuestión de que le tuvimos que quitar 2 ceros al peso. Sí, los nuevos pesos, por ejemplo. Los nuevos pesos, pero después de ahí ya no hemos tenido estos niveles de inflación. Aunque sí ha subido mucho el precio de los productos últimamente. Eso sí. Luego también tenemos otro de los resultados de Milei ha sido la reducción de la pobreza en lo que es Argentina. Aunque bueno, en su primer semestre hubo un aumento considerable. Él comienza gobierno con 41.7% de gente en la pobreza. Aumenta a 52.9%. Pero luego este se reduce a 38.1% y luego a 31.6%. Así que sí hay resultados a considerar para ver como de que, ok, la gente sí tiene motivos para votar a Milei. ¿Hay motivos también para no haberlo votado? Pues claro, hay de gente que se ha visto, pues, como afectada por estos recortes de gasto público. Pero también pues hay que considerar que no ha sido un mal gobierno en base a los resultados que ha dado. Y pues al final la gente le volvió a votar. Bueno, no le votó a él, le votó a su partido. Sí.
Que digo, esto habla muy bien de las tendencias de hacia dónde podría ir la siguiente elección. Ahora sí que sea de presidente, ¿no? Faltaría ver... Sí, bueno, las siguientes de presidenciales serían importantes. Porque ¿qué hará la Libertad Avanza cuando ya no tenga el perfil de Milei como presidente? Eso es muy importante. ¿No hay reelección? No inmediata, creo. Porque al final, por ejemplo, que Cristina no tuvo reelección inmediata. Pero ahí te lo confirmo. Aquí una pregunta que quiero hacerte es... ¿Qué podemos ver del caso argentino? Y pues a ver, ¿qué nos puede llamar la atención comparándolo con el caso mexicano? Aquí está muy interesante porque el caso mexicano, bueno, aquí ya vamos a hablar un poquito más de las teorías de la ciencia política. Y es que una de las teorías de la ciencia política habla que en los países que están poco industrializados tiende a favorecer más los movimientos de izquierda o los movimientos más, más de izquierda, los partidos más de izquierda. Ay, comentario. Sí, desde la reforma de la Constitución en 1994, el mandatario de Argentina tiene posibilidad de reelección inmediata. Entonces podría haber una posibilidad de que se reelija. Podría haber posibilidades. A lo que dictan las tendencias, pues sí habría la posibilidad de que hubiera esta reelección. Pero bueno, regresando con el paralelismo con el caso mexicano. En las ciencias sociales, bueno, en las ciencias políticas, como hemos aquí visto, Jorge, es que la izquierda tiende a favorecerse más en países poco industrializados. Ok, sí. Entonces, la derecha es cuando empieza a agarrar más fuerza en los países más industrializados. Pero aquí lo que vemos es que, por ejemplo, Milei ha bajado mucho la pobreza. Siendo un país, un partido de derecha, pero México también ha bajado la pobreza. La pobreza extrema. Sí. La pobreza extrema es algo que sí se ha reconocido que el gobierno, la administración actual de la presidenta Claudia Sheinbaum ha logrado. Entonces, yo creo que esto podría dictar también hacia dónde podrían ir las tendencias electorales en México. Porque, por ejemplo, aquí en México se habla mucho de un posible surgimiento de un partido de extrema derecha. Que yo lo veo poco probable, la verdad, porque históricamente, pues, México es muy difícil que surjan ese tipo de... O sea, probable de que surja, probable de que gane alguna elección. Claro, sí. No. O sea, que se vuelva un partido institucionalizado. Por ejemplo, el PAN... Que consiga el 3% de lo que es el padrón electoral. Sí. De que no creo que lo haga. Sí, o sea, por ejemplo, el PAN, que es el partido más de derecha que tenemos, pues... de derecha tiene poco, la verdad. A veces es muy tibia, dices Sí, tú. no. O sea, a veces se alía con el PT para elecciones. O sea, este tipo de cuestiones que, por ejemplo, en otros países que tienen un poquito más marcadas las ideologías políticas, pues o sea, no se vería. O sea, una coalición del partido maoísta, del PT, con el PAN, el partido social, No, democrático cristiano. Democrático cristiano, sí. Y libertario en alguna parte. Está bien raro, pero, por ejemplo, yo creo que sí habla de lo que podría pasar, por ejemplo, en otros países de Latinoamérica, que podrían empezar a tomar más como el modelo de Milei, si es que siguen los resultados electorales. Pero yo creo que esto habla también un poquito de cómo los medios de comunicación han dictado de que no, es que el gobierno de Milei le está yendo bien mal y así. Sí, porque justamente por ese tema de medios de comunicación a mucha gente le tomó por sorpresa lo que es la victoria de Milei. Pero ya viendo los resultados que ha dado su gobierno, pues no es tan raro realmente considerando eso. Un temita más sería realmente cuál será el futuro del gobierno de Milei. Porque ahora ya... No, bueno, con Milei todavía, porque ahora tienen mayor fuerza en Cámara de Diputados, tienen mayor fuerza en Cámara de Senadores. Ahora ellos pueden poner un poquito más las condiciones a la hora de elegir. Lo que son las reformas, los presupuestos, las leyes. Pues yo creo que empezaría más como a tomar más sus políticas. He visto que se ha suavizado, ¿eh? O sea, no he visto que la retórica que tenía en campaña
era muy distinta a la que ahorita está implementando. Y deja tú en campaña. Antes de campaña Ujú. era aún más radical. Sí, O sea, él era anarcocapitalista totalmente. Luego ya conforme llegó al gobierno se fue haciendo como... más pragmático. Como le pasa a todos los Pues, gobernantes, ¿no? O como le sea, pasó a todos los gobernantes, pero también como más parecido a un libertario clásico ujú, que dice, bueno, el Estado es un mal necesario, sí. dirían ahí. De hecho, empezó a privatizar muchas empresas, Ujú. que eso es algo Y ya hemos visto nosotros en nuestro caso. que ya hemos visto nosotros en nuestro caso, que favorece a élites económicas y políticas. Pero sí, yo creo que va a estar muy interesante y yo creo que podemos seguir hablando de este tema. Veamos cómo evoluciona el tema de Milei en el futuro Ujú. para ver qué opinan. También qué opinan ustedes. Cuéntenos qué opinan de Milei, de las Y elecciones que del pasaron en auge de la Argentina. extrema derecha. Y del auge de la alt-right, de la extrema derecha en Latinoamérica. ¿Cómo les encanta el sensacionalismo a Eh, los medios? Los spooks. Hay un autor que se llama Max Steiner que dice que son los spooks, los entes que están ahí, los que vienen a perseguirte. Y en este caso la extrema derecha sería Los como boogiemans. los boogiemans. La extrema derecha es el boogeyman de Latinoamérica. Pero bueno, pasamos al siguiente tema. Ese ahora te toca a ti. Este ya me toca a mí, que es el caso de Venezuela versus Estados Unidos. Posible guerra, se acerca. De hecho, Invasión. subimos un reel de eso en nuestras redes sociales. Y también un newsletter, ¿no? Y un newsletter. Entonces, si quieren profundizar más de esto de una forma más lectora, pueden meterse a las redes sociales del desorden. O también pueden ver el reel si les da flojera escuchar Ujú. todo. Pero claro, aquí vamos a profundizar más en el tema. Pero bueno, vamos a empezar. El viernes pasado, que fue el pasado 30 de octubre, si no mal recuerdo. Sí, correcto. El 30 de octubre. Bueno, 31 el viernes. Bueno, el 31 de octubre en Halloween. Varios medios de comunicación como el Miami Herald y el Wall Street Journal, o sea, medios de comunicación importantes, habían reportado que el presidente Donald Trump y su administración había lanzado un comunicado a la flota que actualmente se encuentra en el Mar Caribe cerca de las costas de Venezuela, que atacaran objetivos clave ahora sí en territorio venezolano. Hemos visto en noticias recientes como Estados Unidos ha empezado a atacar barcos que supuestamente traen droga que va hacia Estados Unidos, pero no habíamos visto que Estados Unidos intentara atacar tierra ahora sí venezolana y Ujú. objetivos militares claves. Ujú. Entonces se lanza como que posible filtración de comunicación y de órdenes que lanzó Donald Trump. Sin embargo, hoy lunes, la administración de Donald Trump dice, no es cierto, no lanzamos estos comunicados. Ujú. Pero aquí yo quiero poner un poquito más de contexto por el cual empieza todo este tipo de relaciones con Venezuela. Venezuela en 1999 tiene una revolución cuando el general Hugo Chávez toma por medio de un golpe de estado el gobierno de Venezuela, el cual era un gobernante, bueno, era un general en su momento, un general muy popular por sus políticas, porque anteriormente Venezuela era básicamente un estado que se manejaba por el petróleo. Las empresas petroleras eran las que extraían y entonces este personaje agarró esta retórica de, oye, pues nos están quitando nuestro petróleo. Ujú. Me recuerda mucho a ciertos gobernantes A ciertos gobernantes. de este país. Pero bueno, entonces él toma Venezuela y empieza la revolución bolivariana. Entonces ya después muere Hugo Chávez y empieza Nicolás Maduro con su gobierno. Pero en el año 2019... no sé si recuerdas esto, hubo una elección en Venezuela y supuestamente Juan Guaidó, el que era el Supuestamente fue el que ganó. fue supuestamente el que ganó. Entonces Estados Unidos reconoce el gobierno de Juan Guaidó Ujú. y de hecho, si recuerdan, fue durante la administración de Donald Trump en el 2019. Ya terminan en el 2020 la administración de Donald Trump, empieza Joe Biden, se mantienen tensas las relaciones con Venezuela. Pero hasta eso, en ese periodo, Joe Biden, Juan Guaidó se desaparece totalmente Juan del Guaidó mapa. se desaparece. De hecho, hace poquito
salió en un estadio y la gente de Venezuela salió en Estados Unidos y le estaba tirando de que traidor, traidor, ¿por qué te fuiste? Porque él claramente se retira de Venezuela, no está tonto. No está tonto, claro. Porque el gobierno de Nicolás Maduro tiene todo el apoyo del ejército. Entonces, obviamente Juan Guaidó se retira de Venezuela. Pero entonces se mantiene tranquilas las relaciones hasta que regresa Donald Trump en el 2024. Tan, tan, tan. Bueno, a inicios del 2025. Donald Trump empieza con una retórica un poquito más agresiva hacia Venezuela. Ujú. De hecho, en esta época fue cuando empiezan los busca y captura hacia el Nicolás Maduro y varios miembros de su ejército. Correcto. Y también empieza el reconocimiento hacia otros miembros del gobierno de oposición de Venezuela. Algo aquí que yo quiero mencionar es que la retórica por la cual empieza este tipo de ataques la administración de Donald Trump es porque está buscando y está intentando retomar un poquito más de influencia en su esfera de influencia que tiene en el hemisferio occidental, Ujú. que es toda América Latina, porque hemos visto cómo China ha empezado a agarrar más fuerza, específicamente con Venezuela. Recordemos que Venezuela es uno de los mayores productores de petróleo del mundo, entonces hay un interés genuino de Estados Unidos por intentar mantener otra vez el control, que de hecho es curioso porque, por ejemplo, con Cuba no ha pasado nada de esto. Bueno, el aislamiento que ha tenido Cuba del panorama internacional. Cuba ha estado más cercano a Rusia históricamente. A China Ujú. no se ha acercado como tal. Sí, a China, pues me imagino que ahorita ya, porque Sí, bueno, ya porque le está sí, tratando de que convenir. que a México también ha estado cercano últimamente Cuba. Ujú. Pero bueno, entonces empiezan otra vez este tipo de cuestiones entre los roces entre la administración de Donald Trump y Venezuela. Y empiezan hace como un mes empezaron este tipo de ataques. Donald Trump movió su flota hacia el Mar Caribe en un intento de presionar al gobierno de Nicolás Maduro. También el Congreso lo que hace es que pasa leyes para que los grupos del narcotráfico sean considerados como grupos terroristas, Que ahí los han incluidos algunos de México que también. están incluidos algunos de México, pero de Venezuela. Ujú. Lo interesante aquí es que si la administración de Donald Trump quiere atacar el narcotráfico, ¿por qué empezar con Venezuela? Digo, Estados Unidos claramente tiene una intención de contrarrestar este tráfico de drogas. Venezuela es un objetivo importante porque se han visto que tiene ciertos vínculos con el narcotráfico, pero por ejemplo hay otros países que tienen más influencia del narco. Por ejemplo, tenemos aquí un caso muy cercano, el de México, Ujú. que tenemos yo creo que más cárteles de droga que Venezuela y que ha influido más en, por ejemplo, las adicciones en Estados Unidos. O por O como ejemplo, por ejemplo Colombia, en Colombia, Perú, Perú. Bolivia, las plantaciones ahí pues Ah, claro, están a la las orden del plantaciones día. de coca. Que de hecho, también, algo que es muy interesante, y yo hacía un paralelismo hace mucho tiempo cuando escribimos en el newsletter, de que Estados Unidos no ha sido la única intervención que ha tenido por vínculos con el narcotráfico. Ujú. En los años 90 invadieron Panamá. Estados Unidos invadió Panamá con el objetivo de extraer al líder militar de Panamá, el cual también tenía vínculos con el narcotráfico. Entonces no es raro ver que este es un casus belli para que Estados Unidos intervenga. Claro, el contexto de Panamá es diferente por el canal de Panamá y el intento de nacionalización del canal de Panamá, que en ese momento pues era de Estados Unidos. Ujú. Bueno, tenía concesión de Estados Unidos. Pero aquí cambia el entorno. Ahorita es Venezuela. Venezuela es un país más grande, con mayores habitantes. Más complicado de invadir por la selva. Exactamente, más complicado de invadir y que tiene la posibilidad de influir más por la cuestión de los campos petroleros. Entonces aquí te pregunto a ti, Jorge, ¿qué opinas de este caso? ¿Qué crees que vaya a evolucionar? ¿Cómo crees que vaya a permear este tipo de acciones de Estados Unidos? ¿Crees que tenga influencia en Venezuela? ¿Crees que la oposición se agarre de ahí? Pues veamos, o sea, el caso venezolano sí ha tenido muchísimos roces con Estados Unidos desde muchísimo tiempo. Ujú. También los nexos que se le han dado a lo que es Maduro con propiedades en Estados Unidos de millones de dólares, que sí, nexos con el grupo, con el crimen organizado.
pues sí te da cierto indicio de que, ok, sí, definitivamente el casus belli sería nexos con el crimen organizado y por un tema de Estados Unidos defendiendo la libertad y la democracia de la región, que siempre va a ser el discurso que van a elegir. Sí. El problema, que creo yo que es más o menos a lo que queríamos llegar con lo que estabas diciendo, Ujú. es el tema de una invasión al territorio venezolano sería muy complicada. Uno, desembarco, luego tener que llegar, atravesar todo lo que sea la topografía que tenga el terreno. Y un tema más importante que creo que es el que más les afectaría sería imagen internacional y Ujú. también la desestabilización de la región. Sí. Porque el hecho de que, ok, Venezuela a lo mejor no es el país más querido por todos, pero sigue siendo un país que es vecino de muchos otros. Que sea territorios, por ejemplo, de una, bueno, semicolonia francesa, territorio de ultramar, La francés, la Guayana las francesa. Guyanas, Sí. Surinam. Así que, pues hay ciertos roces de decir, oye, no puedes invadir un territorio que puedes estabilizar toda la región. Ujú. Aparte de que, de lo del petróleo, que también va a ser un tema que sí es uno de los motivos principales de por qué Estados Unidos quiere meterse. Pero también uno de los motivos por los que puede llegar a verse peor. Sí, la verdad es que en cuestión de que va a invadir Venezuela así de forma terrestre, yo la verdad lo veo muy complicado. Ahora, que apoye, o una cosa es distinta, decir de que no va a intervenir a invadir. No va a invadir, creo yo. Pero la intervención definitivamente va a estar ahí. La intervención ya La está. típica de Estados Sí. Unidos de decir, oye, pues financiamiento a grupos que estén en contra tuyo y que sepan un poquito de táctica militar o más que tú, pues claro que esa va a ser la técnica que más usen. Aunque si pueden hacerlo una transición pacífica, a ellos les convendría más. Sí, digo, la intervención ya está. Donald Trump, él mismo mencionó que le dio luz verde a que agentes de la CIA actuaran en territorio venezolano. Ujú. Que esto, claro, podría llevar a una posible ruptura dentro de Venezuela. Porque yo creo que la presión que quiere hacer Donald Trump ahorita es primero económica. Ujú. O sea, inició con presiones económicas. Venezuela lleva muchos años con sanciones económicas severas, Con embargos y bloqueos. con embargos, bloqueos, o sea, sí, y esto se puede ver en la población y en los videos que han salido de Venezuela, una inflación increíble que también ha tenido el Ujú. país. Entonces, empieza con estas sanciones económicas, empieza con embargos económicos y luego ya empieza a tirarle directamente a Nicolás Maduro con este tipo de caza y recompensa para cargos federales a Nicolás Maduro, Ujú. de que, oye, mira, creo que son como 60 millones de dólares los que está ofreciendo, 50 50 millones de millones de dólares. dólares, de que al que me lo traiga, pues le damos esta lana. Entonces yo creo que quiere generar estos roces dentro de la administración de Maduro. Que, miren, aquí yo creo que es un poquito más complicado porque Nicolás Maduro sí tiene una firme fuerza dentro del ejército y a pesar de que la población de Venezuela esté sufriendo mucho por estas intervenciones, bueno, por estas sanciones económicas, eh, la élite económica de Venezuela no está sufriendo tanto. Sí, claro. Y los militares y estos sí están viviendo muy bien. Y luego yo creo que también lo que está queriendo hacer ahorita Estados Unidos es como, bueno, mira, ya tengo mi flota en tu costa, ya tengo aquí, en cualquier momento te puedo lanzar una bomba, tal vez no a ti, Nicolás Maduro, pero sí a uno de tus generales, a Ujú. uno de tus miembros cercanos, para que se te vayan en contra. Que eso yo creo que a la larga sí puede causar un efecto, porque pues sí se pueden ver estas rupturas que podría llegar a tener el círculo cercano de Nicolás Maduro. ¿O tú qué crees? No sé, está muy... O sea, sí, totalmente de acuerdo de que si quieren que se les rompa, que todo lo que es el círculo cercano de Maduro se les va encima de él. El tema es lograrlo. Porque si ya están acostumbrados a un bloqueo, si ya no están acostumbrados a un embargo, simplemente tienen que esperar a que China o Rusia les esté mandando apoyos, porque al final es un enclave dentro del continente americano, cercano a Estados Unidos, que perderlo sería no doloroso, pero sí podría ser parte como echar para atrás esfuerzos para que Estados Unidos pierda su control. Claro, Venezuela lo que puede hacer es de que, oye, pues mira, me estás metiendo más presión
y cambiar completamente la estrategia de Estados Unidos de que, oye, nosotros queremos intervenir para que te vengas más de nuestro lado, pero lo que al final podría provocar es que Venezuela se vaya más del otro lado y decirle a China, oye, China, ¿sabes qué? Méteme bases aquí militares, méteme aquí presencia militar. Que eso yo creo que es lo que Venezuela en algún caso podría empezar a implementar para intentar minimizar este tipo de cuestiones. Porque ahora sí sería una ruptura muy fuerte que oye, tengo aquí a mi talón de Aquiles, Venezuela, que en cualquier momento puede tener bases militares de la potencia con la cual yo estoy peleando económicamente y militarmente. Luego también está el contexto de que ahorita en la región hay muchos países que son simpatizantes de Maduro. O sea, hay otros que no, definitivamente, como el caso de Ecuador, Argentina, El Salvador, pues estarían en contra de lo que es el régimen de Maduro. Pero, por ejemplo, sus vecinos, Brasil, Colombia, están bastante cercanos a él. Sí. Así que también eso es... México. No digo de que, ay, se invade Estados Unidos, ellos van a estar a no. defender a Venezuela. No, tampoco. México también. México va a defender cercano a Venezuela, claramente. Sí, nada, ni de chiste. Pero simplemente es como de que, oye, hay contextos que sí hacen la situación muy complicada en la cuestión estrategia geopolítica de Estados Unidos. Pero pues a ver cómo... O sea, aquí falta ver cuál es la respuesta de Rusia, China y qué es lo que procede a hacer Estados Unidos con eso. Sí, yo creo que una intervención militar directa sí está muy difícil. Directa de que... Sí, tipo invasión, Libia, de que sí, no... tipo Libia, tipo... pues Irak, Sí, exacto. Siria. Es que a ver, aquí lo que queremos decir, Fernando y yo, es que el hecho de que seamos vecinos de Estados Unidos sí nos da una cierta protección Sí. de que no va a mandar al ejército directamente. ¿Va a intervenir contigo? Sí, definitivamente. Va a afectar tus elecciones, va a dar propaganda, va a tener agentes de la CIA metidos en tu gobierno. Como mínimo uno. Sí. Si le caes bien. Bueno, no, mentira. Si le caes bien creo que 50 de que dentro del gobierno. Pero eso es como que las ventajas de ser vecino. Si no eres vecino, ahí sí ya él ve la posibilidad de mandarte ejército. Porque si se estabiliza tu país, si se desestabiliza tu región, pues da igual. Al final lo importante es la hegemonía de Estados Unidos y el control que pueden tener en su región. Si un país se va a la quiebra en su región, pues sí es un golpe de cierta forma a lo que es como la imagen del continente. Y también la cantidad de refugiados que podrían llegar a Estados Unidos. Sí, no quieren más refugiados. Sí, quieren que todos los que tienen de que se vayan para sus países. Exactamente. Y hemos visto una ola de migración por parte de personas de Venezuela. Aquí en Monterrey también hemos visto esas cuestiones. Entonces yo creo que no es algo que quiera Estados Unidos actualmente con sus políticas migratorias. Sí, no, literalmente gastarían el doble, solamente en la parte de migración. Sí. Pero bueno, yo creo que pasamos ahora sí con el tema final. Tema final, el tema más triste. El tema más triste que ahora sí es de nuestra bellísima tierra mexicana, que es lo que pasó el 1 de noviembre, que fue el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, cual murió el sábado pasado tras un ataque de arma de fuego en el centro de la ciudad cuando estaba celebrando el Día de Muertos. Esto ocurrió cuando él también se encontraba con su hijo, y el cual los asesinos, bueno, los culpables de este asesinato fueron abatidos. Uno fue abatido y los otros dos se pudieron, bueno, no escapar, pero pues siguen vivos. Fueron capturados por los agentes de la ley. Y esto es muy triste porque, para darles un poquito de contexto, creo que no hemos hablado de él en el podcast. No, nunca hemos hablado de él. No hemos hablado de él, pero sí nos ha llegado, bueno, en mi caso sí me ha llegado noticias acerca de él, porque era un candidato independiente que según los medios de comunicación estaba intentando aplicar una Nayib Bukele. Sí, eso es lo que he visto últimamente, que la gente le trata de decir de que no, es que mataron al Bukele mexicano, y pues... O sea, yo en lo personal voy a decir, honestamente, yo no conocía el caso de Carlos Manzo, así que te dejo a ti toda la batuta de contando el contexto. Sí,
Bueno, Michoacán ahorita es una zona sumamente peligrosa porque está en una posible guerra civil entre cárteles que quieren dominar Michoacán, porque Michoacán es una zona muy rica, específicamente en el cultivo de aguacate. Ujú. Entonces hemos visto cómo los cárteles ya no únicamente trafican drogas, sino también están empezando a migrar a otras industrias. Por ejemplo, la minera, hace poquito salió un caso de que estaban migrando hacia la industria minera y también hacia el caso de los aguacates. Ujú. Los aguacates le dicen el oro, el famoso oro verde, Ujú. que de hecho también hemos visto Y si no, también a la parte de cobro de piso. que- o cobro de piso, pero hemos visto, por ejemplo, cómo ha empezado esta extorsión hacia los aguacateros Ujú. y de hecho empezaron a formarse grupos milicianos que eran las autodefensas. Entonces llega este candidato Carlos Manso, que anteriormente era militante de Morena, de hecho fue diputado federal para Morena. Antes de ser alcalde, luego ya se deslinda del partido y contiende para la candidatura de Uruapan como un candidato independiente. Ok. Gana el año pasado, en el 2024, pero lo interesante de él es esta cuestión. Era independiente Ujú. y la forma en la que peleaba contra el crimen organizado. Porque él decía mucho que la principal causa por la cual existe este vínculo o esta gran presencia del crimen organizado es porque el Estado permitía que existiera el crimen organizado. Entonces él decía, cero colaboración con el crimen organizado. No, no va a haber ningún vínculo entre nosotros y ellos. O sea, entre el cártel y nosotros no va a haber nada. Ujú. Y de hecho él era muy frontal en contra del crimen organizado. Tanto así que él llegó a estar en ciertos operativos de la policía municipal, porque él era muy allegado a la policía municipal, Ujú. por obvias razones, porque él no confiaba del todo en fuerzas federales y del Ni de su estado, estado. porque pues creo que Michoacán ahorita es de Morena. Es correcto. Entonces, por esto no tiene esta gran conexión con la policía estatal. Entonces, él tenía mucha afinidad con la policía municipal. Él llevaba su chaleco antibalas, llevaba su sombrero. De hecho, esto era muy característico de él. Entonces, ya... Y qué mal, de hecho, que no hablamos de él en su caso, en su momento. Pero ahorita Michoacán está en un conflicto con el cártel Jalisco Nueva Generación y también con los Viagras, que de hecho tienen mucha presencia en este estado. Entonces, a raíz de la inseguridad, surgen estos candidatos como Carlos Manso, que fue muy popular, de hecho ganó con el 62-61% Ok. de los votos, que habla muy bien de un Habla candidato. muy bien de él. La verdad. Como candidato independiente, Sí, aparte. como candidato independiente habla muy bien de él. Entonces, la verdad es que este fallecimiento, pues habla muy mal y es muy triste porque ¿qué alternativas hay en México, no? Porque se habla mucho de la institucionalización y que los balazos, los abrazos no balazos y luego la militarización. Y llegan estos candidatos independientes con que se buscaba romper este vínculo del narcotráfico con el gobierno. Y la verdad es que genera mucha tristeza que haya pasado este caso. La verdad es que, pues, no sé, no hay yo como una alternativa a la cual pueda tomar México para combatir el crimen organizado. Porque, ¿cómo puede ser posible que tú como ya alcalde de un municipio puedas puedas pues fallecer por 50,000 pesos? Porque según esto eso es el dinero que le dieron a los sicarios Y en un evento para que lo público, mataran. aparte. Y en un evento público. Porque, por ejemplo, en el caso de el estado de Guerrero, que mataron también al alcalde de su capital, al del estado de... No, perdón, a Chipalcingo, Sí. de una forma horrible que fue muy mediática. Ahí fue primero, lo secuestraron y posteriormente lo asesinaron. Y lo exhibieron. O sea, ya llevamos mucho tiempo aquí en México viendo cómo ni siquiera lo que es la élite política del país no es ni segura. También hace poco en Ciudad de México vimos que murieron personas cercanas Del gabinete. Sí. del gabinete de gobernación. Así que también De Clara Brugada. de Clara Brugada. Así que también hay ciertos temas que nos indican una inestabilidad muy fuerte. O sea, realmente ya, por ejemplo, también senadores de Estados Unidos que dieron condolencias a lo que es la familia del alcalde.
ya están conscientes de la situación. No necesariamente ocupamos un PAN diciendo hay que intervenir a pedirle la intervención a Estados Unidos, que tampoco nos conviene. Pero realmente aquí la situación de seguridad en México ha ido decreciendo muy severamente. No solo por el apartado de que, ok, a lo mejor se han reducido los feminicidios, los homicidios, Ujú. pero han aumentado los homicidios. También han aumentado los magnicidios, que al final es Sí. este tipo de asesinatos. No, y el control del crimen organizado en estas regiones. Ujú. Ya ni siquiera, o sea, por ejemplo, el hecho de que hayan podido matar a un alcalde, te habla de que hay una fractura institucional muy fuerte Ujú. en el manejo de seguridad. O sea, a pesar de que se mencionan mucho estos logros de seguridad y que muchas felicidades porque hemos bajado el nivel de homicidios, que sí es cierto, se han bajado los ¿Se han homicidios. bajado? Pero ¿qué tanto del crimen organizado ha obtenido territorio? O sea, ¿qué tanto territorio controla verdaderamente el Estado mexicano? Porque, por ejemplo, vemos el caso de Michoacán, en el cual los aguacateros han lanzado múltiples alarmas al gobierno federal de que los están extorsionando, que ya ni siquiera son dueños de sus tierras, que el mismo crimen organizado es el que les cobra piso, que les quita el aguacate, y luego que también se están expandiendo el territorio de minería, el cobro de piso. No son cosas que afectan o que, como dicen, ¿no? La Popularmente. extracción de madera también creo que es uno de Sí, los que más ha utilizado. La extracción de madera. ¿Recuerdas el caso del que tenía el santuario de las mariposas monarcas? Sí, sí, sí. Entonces podemos ver cómo El de los limoneros también, que hace sí, poco el de los también limoneros hace mataron a uno poquito. de sus portavoces. O sea, podemos ver cómo el crimen organizado no es como popularmente se dice, nada más se están matando entre ellos, nada más se están peleando entre los del crimen organizado. No, no, no. O sea, el crimen organizado está afectando directamente a la población y está afectando directamente a la economía y al bienestar de toda la población en común. O sea, ya no es únicamente aislado como antes era. No, no, no. Ahorita se están O como lo expandiendo. quieren seguir manejando. O como lo quieren seguir manejando, de que no, es que se redujeron los homicidios. Sí, pero ¿cuánto territorio mexicano hemos perdido? ¿Cuántas fosas comunes se han encontrado? Que hace poco encontraron unas en Guadalajara, cerca del estadio. ¿Sí? Que por cierto, ahí, mal por parte de una empresa internacional, habían comprado un predio para poder hacer una instalación suya. Encontraron una fosa común, trataron de manejarlo todo en privado, pero los trabajadores dieron el comunicado a las madres buscadoras para decirles de que, oye, aquí hay de que más cuerpos. Sí. Al final, hace poco había sido lo del rancho Izaguirre. Qué horrible. Lo volvieron a hacer perímetro y encontraron más fosa común alrededor de todo lo que es el área de Guadalajara. Es que... Y yo creo que Ojo, aquí... y no es solo el hecho de que sea una fosa común, es una fosa común dentro de una de las áreas metropolitanas más importantes del país. Claro, o sea, Guadalajara es la segunda, bueno, la tercera ciudad. Segunda o más... tercera, ahí nos estamos disputando. Sí, la tercera, porque Monterrey es la segunda. Sí, sí. La primera siempre va a ser Ciudad de México, desgraciadamente. Sí, esa nosotros no la discutimos. La segunda y la tercera. Como regios no discutimos eso, pero la segunda sí es Monterrey. La segunda Pero es bueno, Monterrey. ahora sí, ¿cómo crees que podamos solucionar esto? O sea, ¿qué crees que se puede hacer? Porque vemos que un cargo no te va a salvar del crimen organizado. Porque muchas personas dicen, es que nosotros deberíamos de tomar la política de militarización o deberíamos de tomar la política de abrazos y no balazos. Sí, ok, muy bien. Pero ¿tú estarías dispuesto a estar en un cargo público cuando sabes que te van a asesinar? Cuando sabes que ni siquiera tienes apoyo, respaldo del gobierno federal, porque sí, ok, mandaron 14 escoltas, según lo que se mencionó hoy en la mañanera, que ahorita de hecho vamos a hablar un poquito más de eso, de las reacciones que hubo por parte de la presidenta, pero que nada más protegían el perímetro. Uh-huh. ¿Qué significa eso? O sea, ¿cómo que nada más proteges el perímetro y se te metió en el perímetro una persona, se te metieron Porque no es tres como personas? que sean las personas más preparadas y hayan campeado ahí adentro de que de hace 3 días. Sí, pero ¿qué podemos hacer? O sea, ¿tú qué crees, Jorge, que se podría empezar a implementar en México? ¿O qué alternativas hay para lidiar con el crimen organizado? Ir a la marcha el 15 de noviembre. No, mentira. Nada, eso es todo tema raro de la semana pasada, que pueden verlo. Ahí, por ejemplo, Bukele decía de que si un gobierno no está peleando con el crimen organizado es porque está
pues, compinchado, está haciendo de Ujú. cómplice. Y pues, es complicado decirle que no es cierto, cuando realmente ves, uno, casos de como Genaro García Luna, ves también casos como los de Adán Augusto. Sí hay una complicidad por parte del gobierno a lo que es el crimen organizado. Al fin y al cabo, lo hemos discutido muchas veces de cómo el PRI realmente mantuvo controlado al crimen organizado durante su periodo de partido hegemónico, justamente por haber sido partido hegemónico, por haber tenido toda la estructura de gobierno que tenían y por haber sido los que los manejaban. Ujú. Pierde el PRI, llega el PAN sin ningún tipo de estructura y pues claro, el crimen organizado pues explota. Y ya llega Calderón y hace la guerra. Que también es así. La guerra directa con el crimen organizado ha sido una de las peores decisiones que puede hacer México, de lo que pudo haber hecho México y de lo que pudo haber hecho cualquier gobierno. Guerra directa contra el crimen organizado cuando tú mismo tenías a miembros del crimen En tu organizado en gobierno. tu gobierno. Sí, no, porque a ver, es guerra directa, le declaras la guerra a uno, pero tienes miembros del otro de que en tu Sí. gobierno. Pues claro que no es ni congruente, ni siquiera conveniente. Ujú. Y luego también el hecho de decirle guerra le das una facultad, como si fuera también un estado, o si fuera un grupo terrorista. O sea, le das ciertas atribuciones con el puro nombre. Que Sí. también, pues, de cierta forma se terminan reflejando en la sociedad. Luego también, una política de prevención. Pues sí, la política de prevención es necesaria. Estoy totalmente de acuerdo de que una política preventiva es importante para el país. Pero pues eso no es lo que va a solucionar el día de hoy. Que haya personas desaparecidas, que haya personas muriéndose, que haya personas dentro de tratas de personas que estén en trabajos forzados, ya sean mujeres estando en trabajos sexuales o hombres estando forzados a trabajar en los campos del crimen organizado. Yo ahí tengo una crítica al área de prevención, porque mucho se habla, ¿no? Vamos a prevenir el crimen organizado Sí, se habla mejorando la muchísimo de educación, prevención y todo, mejorando pero los parques, mejorando el los día de programas mañana, sociales. el día de mañana la educación que me va a evitar que me maten. Exactamente, pero al final, ¿cómo vas a llevar maestros cuando ni siquiera la escuela, o cuando la escuela está tomada por el crimen organizado? ¿Cómo vas a llevar los programas sociales cuando se ve que el crimen organizado controla el municipio y ni siquiera lo controla el Estado mexicano? Ujú. ¿Cómo puedes aplicar tus políticas públicas de prevención social al crimen organizado cuando ni siquiera controlas un municipio? Ujú, Entonces totalmente. o sea, por ejemplo, si se van a los municipios rurales, que es donde verdaderamente se encuentran las estructuras fuertes del crimen organizado, donde se encuentran apoderados de estas zonas, no son zonas a las cuales ni siquiera llega el Estado mexicano. Como dirían, un viejo conocido. Ay, que cierta institución llega más... Cierta institución llega más allá que el gobierno, que el Estado mexicano. Vato imbécil de ese. Pero sí, Luego le echaremos más hate en otro programa, pero sí. entonces, o sea, la verdad yo no sé, o sea, como politólogo, Hay un caso que me llama mucho la atención de cómo lidiar con el crimen organizado. ok, podemos hablar de casos de cómo lidiar con el crimen organizado. Sí. ¿Cuál es? Bueno, primer caso, El Salvador, que pues es el más conocido, Ujú. que la gente siempre va a traer a la mesa, de que hay que hacer mano dura. La crítica ahí es el detalle de que, oye, pues todavía hay gente inocente que pues a lo mejor puede estar metida ahí. Así que solo sería cuidando eso. El otro caso que me llama mucho la atención es, por ejemplo, el de Japón, con la Sí. Yakuza. La Yakuza. O Sí, la Yaxa, como le dices. Yakuza, la U es muda, de hecho. Ah. El Duolingo en Japón, en japonés se funciona. Este, que ahí lo que hicieron, ubicas el término ostracismo. Ujú. Básicamente trataron de aplicar eso, pero en todo sentido. Escuelas, Para nuestros bancos. miembros Ah, de... para los que no sepan el término. Ostracismo se refiere a expulsar de la sociedad, en términos simples. Ujú. De cierta forma, es un tipo de condena que no está tipificada en ningún código penal, pero sí está registrada en la historia. Lo hemos visto en muchos casos en la historia de cómo es el exilio de la ciudad y cosas Ujú. por el estilo. Así que Japón decidió hacer algo por el estilo. Decidió
excluir de la sociedad a todas las personas que estén vinculadas de alguna u otra forma con estos grupos, ya sea trabajando o siendo familiares de ellos. No tener acceso a las escuelas, no tener acceso a los bancos, a servicios públicos, a pasaportes, ¿cómo se dice? Documentos de identidad. Hasta que, pues, hacerles la coerción a que declararan y se entregaran. Sí, que también, algo había escuchado también de que la forma en la que combatió también la Yakuza, La Yakuza se ya quieren... la Yakuza en español, Ujú, fue por medio también de atacar a las instituciones financieras, ujú. que sin el lavado de dinero el crimen organizado no podría existir, porque ¿cómo utilizan este dinero? Entonces, También la parte de... bueno, aquí en Japón México, porque pues sí. simplemente pues tienen un sistema más de honor y todo el Ujú. rollo. Pero pues aquí en México el tema de los sobornos, como declaró el Mayo Zambada, al final parecía que trabajaba para el gobierno. Le dedicaba más dinero a pagar sobornos que a dinero para mí. Sí, que de hecho es algo que declaró. Entonces aquí yo creo que una de las alternativas, agarrando el caso de Japón y implementándolo aquí en México, que yo veo difícil que empiecen a implementar este tipo de, como vamos a separar de la sociedad. Por la informalidad del Exacto, mercado por la mexicano. informalidad del mercado mexicano, porque en México existe mucho el mercado informal, mucho esta cuestión de también de cómo nos vas a separar de los programas sociales, sumamente impopular electoralmente. Sí, claro, O sea, impopular. es darte un tiro al pie. Pero yo creo que sí se podría implementar lo de O la sea, ahí cuestión financiera. no solo la cuestión financiera, sino también el hecho de que puedes hacerles la coerción sin necesidad de meter al ejército. Exacto. Porque hay dos cosas que le va a doler al crimen organizado. Lo que es el acceso a su dinero y el acceso a mano de obra. Esos son los dos recursos que requiere para poder seguir manejando. Si no tiene mano de obra, no puede seguir manejando. Si no tiene el dinero para pagarle a esa mano de obra, tampoco. Otra sería purgar Bueno, el ahí... servicio público. Bueno, Por- tipo la gran purga de Stanley, ¿no? ¿Qué dices? No purgar en el sentido de darles cuello, sino, O sí. o sino purgar de, oye, cualquier mínimo acercamiento que tengas, sospecha, cualquier cosa que veamos rara de que tienes ahí con el crimen organizado, es una total terminación a tu término. A tu carrera pública. A tu carrera pública, exiliarlos completamente de esto, porque hemos visto cómo la misma colusión que existe con el Estado mexicano es la que a la larga provoca que el crimen organizado esté tan desatado. Bueno, pero eso, Fernando, está incorrecto, la verdad. No estoy de acuerdo. A ver, ¿por qué? Porque ya se acabó la corrupción. Ah, claro. Sí, no, o sea, los datos de nuestros presidentes es, ya se acabó la corrupción. Ya no hay forma de que lleguen esa clase de personas. No, claro que no. Pero el problema de hacer purga realmente es el hecho de si la estructura ya está podrida. Pues, exacto. Sacarla de raíz. Oh, no, madre. No, está Vayan a la marcha el 15. está muy difícil porque volvemos a lo mismo. Impopular electoralmente, te lanzas de encima a todos los servidores públicos, huelgas dentro, te paralizas completamente tus servicios públicos. Bueno, sí, las huelgas que pueden llegar a causar simplemente por justamente Sí. las estructuras de poder que tienen. Las estructuras de poder internas que existen. No, o sea, es un montón de cuestiones que puede haber, que yo creo que sería a la larga. Digo, hay otra estrategia. Andrés Manuel lo pudo haber hecho, tenía la legitimidad para hacerlo. Hay otra estrategia que también históricamente se tomó para lidiar contra el crimen organizado en otro país que se llama Italia. Contra las mafias, sí. Sí, pero esa es muy... Esas son un poquito más... Esa más sí. sangrientas. Sí, no. Esto- Pero bueno, la vamos a comentar. Aunque nos desmoneticen, aunque no estemos No estamos monetizando. monetizados. Pero bueno. Bueno, según algunas personas estamos comprados, pero pues Ah, bueno. sí, es cierto. Según algunas personas estamos comprados. Ojalá. Ojalá. Aquí podrán ver el número de la tarjeta de Fernando y aquí el mío. Aquí pueden depositarnos. Encantados. No, hombre. Este programa completamente independiente, como se podrá ver. Pero bueno. Voy a hablar un poco. Lo voy a plantear nada más para que la gente sepa. Porque Ok, dale. es importante que la gente sepa otra ruta que se tomó. En los años 30, 20, cuando Italia tenía mucha fuerza de la mafia en Sicilia, llegó cierto personaje.
famoso, Ok. conocido, Con un lema. con un lema Dios, patria, familia, ¿no? que también acaba de tomar otro partido aquí en México, Oh, Dios. llamado Mussolini. Benito Mussolini. Mussolini, que según esto se llama por Benito Juárez. Benito Juárez. Según esto, ¿verdad? que creo que también AMLO lo mencionó en una mañanera. Él fue el que lo dijo. Él fue el que lo dijo. No, te digo, ni siquiera con la E ya la política mexicana puede ser tan mágica. La IA no va a superar a México nunca. Pero bueno. Tocará con la yema de los dedos la perfección del lo mágico de México. Entonces, la forma en la que combatió Mussolini la mafia fue que puso otra mafia, pero del gobierno. O sea, él creó su propia policía secreta y su propia policía para combatir la mafia en Sicilia. Y básicamente lo que hizo fue nueva administración. ¿O cómo va el meme ese? Ah, sí, estamos bajo una nueva administración. De que nos hemos liberado, no. No. Simplemente es nueva administración. Exacto. Entonces lo que hacía era que ponía una policía secreta que aplicaba las mismas técnicas que aplicaba el crimen organizado, solamente que a favor del Estado. Entonces esto provocó que la mafia italiana se tuviera que mudar a Nueva York. Que de hecho por esto surge la mafia siciliana, sí, y la mafia italiana en Nueva York, porque fueron desplazados de Sicilia a esta región de Estados Unidos. Claro, ya después, en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos con Reino Unido invaden Sicilia. Entonces, la forma en la que obtuvieron apoyo en ese territorio fue, pues vamos a rearmar a la milicia a la mafia que antes estaba en Sicilia. Lo cual llevó a que después volviera a surgir la mafia italiana en Sicilia y en estas regiones del sur de Italia. Entonces, no funcionó, pero funcionó en su momento para mantener el monopolio y la violencia del Estado. Eso sí, definitivamente pusieron el orden. Entonces, si en algún momento el Estado mexicano pierde el control de su territorio, pues podría ser esta una alternativa. Bueno, técnicamente las boinas verdes del Estado mexicano sirven para eso. Para en caso de perder el territorio, que ellos entrenen a la población en la técnica de guerra de guerrillas y que puedan recuperar el territorio. Pero sí, esta es otra técnica que ha existido históricamente para combatir al crimen organizado. Ya dijiste la de Japón, la de Italia, que fueron aliados, curiosamente. Y la de pues, también. De hecho, no había pensado en la broma. ¿Alemania ha lidiado con crimen organizado para hacer...? Pues yo creo que sí, pero... Pero sí famosillo como el caso, ¿no? Pues tenían sus rivales políticos. Que Eso en su momento llegaron a operar como un crimen organizado. A final de la Primera Guerra Mundial. Sé que tuvieron guerrilla urbana. Sí, eso sí. Pero bueno, eso yo creo que ya es para otro episodio. Eso sí. Comenten cuál caso les llama más la atención. El de El Salvador no lo vamos a comentar porque ya la gente lo conoce. Ah, sí, el de El Salvador ya lo conoce. Que de hecho también en El Salvador se ha criticado mucho a Bukele. Porque según esto tiene vínculos con otras pandillas. Entonces, eso yo no sabía. No me había llegado esa crítica. Sí, y que de hecho decían que comparar a Carlos Manso como un Bukele mexicano, pues podría ahí agarrarse Morena de, pues mira, cómo comparas a esta persona, Carlos Manso, con Nayib Bukele, tantas violaciones que tiene a los derechos humanos. Sí, claro. O sea, todo este tipo de cuestiones que se le puede llegar a criticar, que se le pudo haber llegado a criticar a Carlos Manso, porque ahorita la verdad... Cero críticas que se puede haber Cero críticas que se le puede hacer. Porque el hecho de que haya sido asesinado combatiendo contra el crimen organizado, la verdad es muy triste. Y habla que era una persona que verdaderamente se les estaba poniendo o les estaba causando aquí presión. Porque ¿de qué otra forma el crimen organizado hubiera respondido de esta forma? Pues claro, porque estaban presionados a que él sí estaba haciendo su trabajo. Exactamente. Luego también vemos la reacción de lo que fue la gente ante la muerte de Carlos Manso con esta toma al Palacio de Gobierno y también el hecho de que el operativo de lo que es el Estado no haya estado presente. También fueron más inteligentes. Y retomando un poquito más este tema de Carlos Manso,
quiero hablar un poco de la reacción que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este asesinato. Ujú. Porque el día de hoy en la mañanera, a las 8 de la mañana, la presidenta, pues claro, el tema en la mesa era ese. Ujú. Porque pues la verdad sí generó mucho impacto, no solo en México, a nivel mundial. Entonces la presidenta tenía que hablar de esto. Algo interesante es que la mañanera de hoy iba a ser en Los Pinos, pero la cambió a Palacio Nacional Mm. por esta crisis. Y luego ayer, el día domingo, estuvieron una hora del gabinete de seguridad, tuvo una reunión de crisis y de manejo de crisis por esta cuestión. Pero bueno, entonces, la presidenta, la forma en la que reaccionó, la verdad, no sé quién le maneja Manejo de crisis que su lo hace manejo de muy crisis mal. o su manejo de relaciones públicas, porque estuvo pésima la Algún nepo reacción. baby. Pésima, pésima, pésima. Ella dijo, ¿qué hubiéramos hecho? Hubiéramos traído, ¿quieren que traigamos a este García Luna? Ujú. ¿Quieren que traigamos a la militarización otra vez de México? Pues es que realmente siento que no es tanto su manejo de crisis, es el hecho de La forma en la que se comunica. copiar el discurso de Andrés Manuel, porque le podrán criticar muchas cosas, pero la verdad es que sí era un medio genio de lo que es la comunicación. Siempre desviaba el tema de conversación. Ujú. Por ejemplo, en el caso del aeropuerto, la oposición está criticando a la señora de las tlayudas. En vez de criticar a la gente que fue a esa apertura al nuevo aeropuerto, Ujú. que era gente de muy alto perfil, de Sí. otros tipos. Así que, y también siempre que trataban de echar algo de gobierno, sacaba a Calderón, sacaba a Gortari, a Cedillo, lo que sea. O a Genaro García Luna también en temas de seguridad era su comodín. Así que como que Claudia trata de copiar esa técnica de desviar el tema de conversación como de que ustedes son iguales. Pero pues la gente ya está muy indignada de que no le estén dando soluciones reales. Claro. Por lo que ese comodín ya no funciona. Ejemplo de eso es la posible marcha que se vaya a hacer el 15 de noviembre. Posible que también andan diciendo que a lo mejor está ahí metido Salinas Pliego, el Claudio X González, o sea, Claudio X González, uno de los spooks uno de los spooks de la de izquierda Morena. mexicana. Pero sí, no, la verdad la reacción de la presidenta, pésima reacción. Fue muy mala. Fue muy mala porque cuando tienes estas crisis mediáticas, algo que tienes que hacer es ver la forma de no desviar, sino ver cómo puedes solucionar. O sea, dar soluciones. Y claramente aquí no dio ninguna solución. Fue tirarla a la administración pasada. Ven cómo el manejo, la militarización llevó a que este país fuera de esta forma. Cuando lo que yo creo que tuvo que haber hecho fue destacar, oigan, nosotros tuvimos muy buena colaboración con él en su momento. La verdad, lamentamos mucho lo que haya pasado, que pasó esto. Estén seguros de que vamos a mover el ejército, algo así. Sí, vamos a hacer la búsqueda de la Sí, justicia, vamos a vamos hacer a la darle búsqueda. apoyos a la comunidad de Uruapan, o sea, Sí, hay formas a en los las que puedes llegar familiares. y tratar de alivianar de cierta forma el enojo de la gente. Sí, pero llegas y lo primero que dices De manera condescendiente de totalmente. condescendiente de las críticas que están llegando, es muy lamentable cómo Son estén, bots. sí, cómo estén tomando la muerte de Carlos Manso como forma de politiquerío y ay, no, estuvo muy Indigna mala. mucho. Sí, la verdad no fue nada buena su forma de comunicación. Es lamentable lo que pasó en Uruapan, es lamentable lo que está pasando en Michoacán, es lamentable lo que está pasando en México, en Jalisco, en Guerrero, Oaxaca, Aquí, Quintana Roo, aquí no nos Yucatán. vayamos tan lejos. También en nuestro estado han pasado cosas horribles. Nada más antes de las elecciones había bolsas con partes de cuerpos desmembradas por toda la ciudad. Sí, Bueno, por toda el área metropolitana. Y luego también quemas de casinos, antros, o sea, tiroteos en San Pedro. O sea, la verdad, no estamos... No, mucha gente vive en la fantasía de que, bueno, en nuestros centros urbanos estamos más seguros. Pero la verdad es que no. O sea, la verdad es que realmente el narco está también muy metido en los centros urbanos. claro, es su zona de operación para... Y ahí viven también, Ahí no se viven. hagan. Pero sí, la verdad, muy lamentable lo que pasó en Michoacán.
Eso es muy interesante ver cómo la población ya se está empezando a alzar, ya están hartos, la población ya está harta, independientemente del partido del que sea, el PRI, PAN, MC, Morena, PT, lo que sea, la gente ya está harta. Y esto yo creo que sí se está viendo en la población mexicana. Ujú. Sí se ve, se siente el hartazgo que tiene la sociedad mexicana con lo que está pasando, la crisis de seguridad que nosotros tenemos, que de hecho es un dato muy interesante que creo que lo puedo compartir ahorita. Eh, las muertes que hemos tenido por esta guerra contra el narco han superado a conflictos armados actuales. Sí, no, totalmente. Han muerto más periodistas aquí en México que en Israel, por ejemplo. Sí, entonces estamos en una crisis de seguridad. Yo creo que México se podría considerar un estado fallido en esta cuestión del manejo de seguridad porque el país lo tienen tomado. Es la verdad, el país lo tienen tomado. No hay otra forma de decirlo. Creo que se hace la suposición de, en base a cuánta gente puede llegar de que el crimen organizado a afectar, no tanto en el término territorial. Con ese cálculo se hace de, o sea, el crimen organizado tiene el control del 94% del país. Según lo que se ha visto, si el crimen organizado fuera una empresa, sería la quinta con mayores empleados en México, También. superando a empresas muy importantes aquí en México, o sea, Ujú. la quinta, con 200,000 personas involucradas en el crimen organizado. Es demasiado. Entonces, la verdad es muy preocupante lo que está pasando en México. No sé si tengas otro comentario, Jorge, o ya con esto podemos finalizar el programa Un del día poquito de más hoy. para entristecerlo un poquito más el hecho de cómo, pues hemos normalizado también Sí, el hecho de que existe el crimen organizado, que sea un tema común en lo que es la mesa, que sea un tema común en la agenda pública y que desgraciadamente se haya mantenido durante tanto tiempo. A nosotros nos tocó crecer justamente en el periodo sí. de Calderón. Sabemos lo que es los momentos más ágiles de violencia en lo que es, por ejemplo, nuestra ciudad. Estuvo horrible Todo también aquí horrible. en Monterrey. Lo preocupante aquí es cómo no se ha visto mejora realmente. Se ha visto una desescalada en el tipo de violencia, en cómo se han manejado, pero no ha habido una mejora real de decir, ya recuperamos todo Nuevo León, ya recuperamos Tamaulipas, ya no hay crimen en Sinaloa. Cuando la verdad es que el crimen se ha mantenido constante. Sí. O sea, se dicen logros de la administración en cuestión de números, en cuestión de homicidios, Ujú, pero no se dicen logros en cuestión de, ¿sabes qué? Sinaloa libre de narcotráfico, ujú. Sí, sí, o sea, libre son de logros muy organizaciones. distintos como Sí. se miden. Sí, y pues yo creo que ya se tiene que empezar a tomar de esta forma. Se tiene que empezar a tomar la medida de, oye, estamos en guerra. Esta es una guerra. Pues, desgraciadamente. O sea, es una guerra. Hay territorio, hay ejércitos, hay armamento del ejército. Es una guerra, la Bueno, verdad. sí, hablando de armamento del ejército, hay armamento del ejército mexicano Sí, sí, sí. dentro de lo que es el crimen organizado. Yo no lo veo de otra forma que el manejarlo como una guerra. Claro, la militarización tiene sus críticas y yo las critico, pero pues no sé qué otra alternativa haya. Está complicado, Está siempre en la complicado, mesa, horrible. está horrible, la verdad. O sea, desde el equipo del desorden damos Sí, condolencias a lo que es la familia de Carlos, a Carlos Manso. Y simplemente también pedirles que estén informados, que busquen siempre la información de mayor calidad, que cuestionen todo lo que vean en redes, que todo lo que vean en medios, porque también a saber qué agenda tienen. claro. Sí, y estén informados, también suscríbanse al newsletter, que ahí pueden ver más información acerca de la área periodística que tenemos. Hace poquito subimos algo muy interesante acerca del gobierno de Nuevo León. Ya estamos empezando a subir datos, gráficas, datos interesantes, cuestiones muy importantes
todo con fuentes, todo con fuentes primarias. Entonces, suscríbanse al newsletter. También pronto vamos a tener nuestra página web. Síganos en Instagram. @el desorden. @el desorden. MX. MX. El desorden MX, aquí va a estar. Ajá, correcto. Nuestras redes sociales personales, mejor sigan al desorden, en mi caso. No sé si Jorge quieras decir la tuya. @Zambrano_Cantú. Estos vatos son unos amargados en general. También suscríbanse a nuestro YouTube. Vamos a estar subiendo videos y esperemos pronto tener un contenido diferente para YouTube. Es correcto. Entonces estén al pendiente de eso. Sin más que decir, esto fue El desorden.